Bien, vamos a hacer este pequeño tutorial, como estaba pendiente con ustedes, acerca de las interpolaciones que teníamos pendiente del trabajo de práctico realizado en la parcela de Talagante. Como lo hemos estado viendo en prácticos pasados, vamos a trabajar estos datos en el software QGIS, que es un software libre donde uno puede importar y trabajar con datos georreferenciados y hacer analítica de los mismos. En esta oportunidad vamos a realizar el práctico de interpolación del método, el IDW, que es el método de interpolación llamado peso de la distancia inversa. Este método de interpolación lo vamos a hacer con los ejercicios que hicimos o con las mediciones que hicimos en terreno, en la práctica de Talagante, donde el primer paso para hacer esta interpolación es dejar o poner un mapa de referencia, principalmente el que nosotros, o de la zona donde nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque este primer paso, que es arrastrar esta carpeta, nos va a dar un sistema de referencia que va a ser el patrón para todos los sistemas de capa que vienen después. ¿Ya? Como les dije, es importante conocer siempre el sistema de referencia de coordenadas de la primera capa, a la cual posteriormente se les va a ir sumando o adicionando las capas posteriores y se van a ir sumando a este sistema de referencia de coordenadas. Por eso que es importante conocer o colocar como primera capa el sector donde vamos a trabajar, en este caso Talagante. Y luego de la importación de la primera capa como mapa de referencia, podemos hacer la importación de nuestro mapa base, que yo voy a hacer un ESRI, y de esa manera yo ya tengo mis dos primeras capas, que corresponde el mapa base y el mapa de Talagante. Como una práctica de buenas prácticas, es importante en el sector donde tengo las capas, pinchar botón derecho y colocar propiedades. Como dije, este menú nos va a llevar a un cuadro de diálogo donde yo donde puedo ver varios tipos de menú donde yo puedo trabajar esta capa. La primera y más importante de ellas, creo que sí, es conocer el tipo de archivo con el que estamos trabajando, en este caso de nombre Talagante. Tengo mi fuente y mi ruta de acceso al trabajo y varios datos que son interesantes conocerlos, como por ejemplo el tipo de archivo, la codificación, ¿ya? Y el tipo de figura geométrica que está asociada a este archivo. En este caso es un polígono, ¿ya? Y con sus respectivas coordenadas de referencia. Aquí abajo tengo el sistema de referencias de coordenadas. Como les dije, súper importante porque es la primera capa que se importa y las posteriores se asocian a esta capa, por lo tanto se pueden ver reflejadas. De lo contrario, uno asocia una capa y si no tiene el mismo sistema de referencia de coordenadas, no va a ser posible observar los datos que están dentro de ella. Importante aquí la extensión, el sistema de referencia de coordenadas, como ya les he dicho anteriormente, y qué tipo de información nosotros contamos dentro de nuestra capa de atributos. En este caso una, tenemos una tabla de atributos que cuenta con 11 campos, ¿ya? Cada uno de ellos tiene su respectiva codificación al tipo, si es un real, un entero o una cadena de texto, la longitud y precisión, y eso es una información básica que uno tiene que al menos conocer. Aquí al lado tenemos otra barra de menú donde aquí
nos dice el nombre de la capa, el sistema de referencia de coordenadas, la ruta donde está este archivo. ¿Ya? Todos estos son menús donde nos permiten a nosotros navegar dentro de esta capa. La tercera viñeta es el formato. En este formato nosotros tenemos varios atributos donde nosotros podemos jugar principalmente con el diseño de la capa. En este caso tenemos que tiene un relleno simple de un color medio café. Por defecto a mí me gusta colocarlo con un relleno transparente para que no altere la forma de ver la capa, y aumentar un poquito la línea de contorno donde nos permite a nosotros visualizar de distinta manera dónde está la zona geográfica ubicada. De esa manera nosotros podemos hacer pequeños arreglos siempre con el botón derecho sobre la capa y en propiedades. En ese botón derecho siempre van a aparecer, en este botón derecho siempre van a aparecer todos estos atributos donde uno puede manejar y navegar la capa sin problema. Luego de tener ya definidas las dos primeras capas, que es la zona, vamos a interpolar o vamos a importar la capa de puntos. De la capa de puntos que tenemos donde están nuestras mediciones, y para ello vamos al menú capa, al tercer añadir capa, y en el cuarto menú añadir texto delimitado por coma. Ya tengo mi archivo de 37 puntos de Talagante, que fueron las mediciones en terreno que hicimos en esa oportunidad. ¿Ya? Este es un archivo de texto separados por coma, ¿ya? Que es un archivo muy parecido al Excel, con la característica principal que no es para hacer análisis matemático, que solamente sirve para almacenar valores. Tenemos un separador de coma, aquí hay la definición de la geometría. En el campo X le ponemos longitud, en el campo Y colocamos la latitud. El sistema de coordenadas me lo da por referencia, y vamos a añadir esta capa, o que sea representativa de los puntos que tenemos ahí, o que tenemos. Bien, una vez importada nuestra capa de puntos, tenemos que definir el área que queremos considerar para hacer la interpolación de los puntos que tenemos en pantalla. Y en este caso vamos a crear una nueva capa. Vamos a ver una nueva capa de tipo archivo shape. A esta capa le vamos a llamar superficie interpolada. ¿Ya? El tipo de geometría que le vamos a agregar va a ser un tipo de polígono, una geometría de polígono. La capa se la dejamos por defecto. Y le vamos a agregar a esta capa una tabla de atributos cuyo atributo principal es la superficie. El tipo de datos, tenemos el campo, que es la superficie. El tipo de datos es un dato de tipo decimal, ¿ya? Y le vamos a agregar ese atributo a la tabla de atributos y vamos a poner a aceptar. Se pueden dar cuenta que se nos ha creado una nueva capa, la cual nosotros le hemos llamado superficie interpolada o interpol, al cual no tiene ningún objeto espacial asociado a ella. Por lo tanto, ahora le vamos a asociar ese objeto espacial, que es la superficie en la cual queremos interpolar los datos tomados en terreno o los vectores. Ya tenemos creada nuestra capa, superficie interpolada, pero ahora le vamos a definir el área que queremos que esté presente. Por lo tanto, vamos a apretar el botón derecho, vamos a abrir conmutar edición,
y vamos a crear, se nos abre un cuadro de diálogo donde aquí arriba lo principal que se nos muestra va a ser esta pestaña donde podemos agregar un objeto espacial. En este caso vamos a crear aquí un cuadrado que sea representativo del área que queremos definir. Ahí le vamos a poner una ID 01 y la superficie le vamos a poner 2000 metros cuadrados. Añadir. Y de esa manera hemos creado una superficie del área que necesitamos interpolar. Y para cerrar nuevamente esta edición, guardamos aquí arriba la capa, guardamos el objeto que hemos creado y desconmutamos la edición nuevamente. Y de esa manera hemos creado la capa superficie donde tenemos los datos al interior de ella de nuestros datos superficie. Ahora estamos preparados para hacer la interpolación, ya tenemos nuestras capas definidas, nuestras capas de puntos, que son las temperaturas, y nuestra capa de superficie, que es el área que está de color morado, y por defecto, y la extensión, vamos a abrir la extensión, vamos a calcular a partir de la capa de la misma capa que queremos interpolar, que es la capa superficie interpolada. Vamos a corregir el tamaño de píxel, que está, como es una superficie muy pequeña, vamos a colocar el mínimo de píxel requerido, y de esa manera podemos hacer una buena aproximación de la interpolación. Y luego se coloca ejecutar. Mientras corre el proceso, se me va a crear una nueva capa donde es nuestra área interpolada. ¿Ya? Aquí podemos sacar alguna y ahí me queda el área interpolada. Ahora, si se dan cuenta, esta área, esta nueva capa, tiene un signo de como una pequeña pila aquí al lado. Eso significa que esta capa está dentro de nuestro proyecto, pero no está incorporada o no está guardada. Por lo tanto, tenemos que ir a guardar esa capa y exportarla para que quede dentro de nuestro proyecto. Y para eso se pone exportar en guardar como. La vamos a llamar área interpolación. Le damos el CRC está por defecto y vamos a dar a aceptar. Y de esa forma la capa queda exportada y guardada como un archivo. Bien, y como se puede ver, queda la capa exportada y se queda el formato o el archivo raster de la interpolación. Y nuevamente se me produce una capa nueva a partir de la capa que estaba temporalmente se llama interpolado. Por lo tanto, esta capa me permito borrarla. Y de esa manera hemos creado una interpolación de los datos que hemos retomado o recopilado en terreno acerca de las temperaturas y nos hace un mapa de calor para graficar la distribución de las distintas temperaturas en la superficie que hemos delimitado. Y con esto hemos terminado la interpolación del sistema del IDW, que corresponde a la distancia del peso inverso, a una interpolación de la distancia del paso inverso.